Así nomás. Excelente. Excelente. Fue lleno toda la casa donde estaban sentados. Estoy tratando de figurar cómo está ¿Inicia Pastor Campos? Sí. Centro Familiar Cristiano y su pastor Salvador Campos inician su programa radial Fuego Pentecostés. No te desconectes a través de la frecuencia 95.1 y a través de Chekina TV en Brooklyn. Iniciamos. Pues una vez más, estamos aquí. Ahora sí. Una vez más estamos aquí en esta plataforma, pues para darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, pues, nos acompaña mi esposa, Ramona Quintana. Nos acompaña también nuestra hermana Dora Fabián, diaconisa de ahí de Fuego Pentecostés. Y también está aquí con nosotros nuestro hermano Jesús Alonso, que ya todo el mundo lo conoce también. ¿Quién no conoce? Y pues tenemos aquí también a un reconocido a nivel nacional, a nivel ciudad, ¿verdad? Y muy conocido también en los Estados Unidos, nuestro hermano Aaron Fraire. Y pues estamos contentos nuevamente de estar aquí para estar exponiendo la palabra de Dios, que es de suma importancia hoy en estos tiempos. A mí siempre me ha gustado estar exponiendo la palabra de Dios. Los estudios a mí me encantan. Me gusta estar escribiendo todos los días. Tengo pues más de 45 años escribiendo y pues todavía no me canso. Gracias. Ni se me cansa la vista. Gracias a Dios. Gracias a Dios, que Dios ha sido bueno. Y antes de empezar, pues quiero mandar saludos para Congregación Fuego Pentecostés. Ahí estamos ubicados en la calle Cañón del Cobre y Privada de Jaén, número 42, ahí en el fraccionamiento Villas Residencial. Antes de empezar, yo quisiera que leamos la palabra de Dios ahí en Marcos, capítulo 16, del verso 15 en adelante. Y voy a pedirle, ¿sí lo tienes, hermano Chuy, ahí? Sí, claro que sí. Para que lo puedas leer ahí en Marcos, capítulo 16, del verso 15 en adelante. Vamos a estar viendo por si hay alguna llamada, si hay alguna petición, si alguien escribe allí, hay comentarios, ¿no? También. Si alguien se encuentra enfermo o está pasando por una necesidad y todo, pues nosotros estamos aquí con el fin de estar intercediendo y orando por las necesidades. Así es que, hermano Chuy, no sé si ya estés listo para que leas sí, la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y empezamos en el versículo 15 y dice de esta manera: id, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego, más el que no creyere será condenado.
Dice, Y y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán, nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Voy a pedirle a mi esposa para que haga la oración, por favor. Amén. Vamos a estar inclinando nuestro rostro. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta preciosa tarde, amado Dios, estamos delante de su presencia, mi Dios, para darle honra, para darle gloria, para darle alabanza y adoración. En esta tarde, Dios amado, le pedimos, Padre, que sea usted, Dios mío, guiando nuestras vidas, para que donde quiera que llegue esta palabra, Señor, sea usted consolando y fortaleciendo a aquellas personas, Padre, que necesitan una palabra de aliento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este programa. Gracias por cada radioaudiente que nos escucha. Bendícelos y guarda sus vidas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hay algo muy importante aquí en esta escritura. Quiero que noten el versículo 15, por favor. En el versículo 15 dice la palabra de Dios: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Tenemos que razonar en una palabra que dice aquí, id. Si notan ustedes, la palabra id es una orden, Amén. Es una orden. Es la gran comisión que Dios encomendó para la iglesia hoy en estos tiempos. La palabra id es un mandato de parte de Dios, no es una invitación, es un mandato. Claro. Por eso la escritura dice, y les dijo, id por todo el mundo. No solamente, ¿verdad? Tenemos que estar, hermanos, enfocados en un solo margen, en un solo lugar, sino tenemos que tener la visión de expandir. Claro. Expandir lo que es el evangelio. Por eso dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicar, ¿qué? El evangelio. El evangelio. Aquí me detengo, ¿no? Porque lo único que nosotros tenemos que estar hablando es el evangelio. Sí. ¿Sabe ustedes, alguno de ustedes, lo que significa la palabra evangelio? Sí. Adelante, Freire. Buenas nuevas de salvación. Sí, exactamente. Lo que nosotros tenemos que hablar y predicar son las buenas nuevas Sí. de salvación. No tenemos que estar ahorita encerrados, hermano, en cuatro paredes. Es muy peligroso estar encerrados en cuatro paredes, Sin salir. porque nos podemos sofocar, nos podemos dañar, nos podemos, vamos a decir, hacer daño entre nosotros mismos. Tenemos que buscar la forma de expandirnos, de buscar realmente nuevos proyectos, de buscar, hermano, el crecimiento y de buscar siempre las almas que andan perdidas. Por eso dice la escritura, y les dijo, vayan por todo el mundo como un mandamiento y prediquen a toda criatura. Al decir a toda criatura,
qué es realmente lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo, porque estas son palabras del Señor Jesucristo. Sí. ¿Cómo podemos y quiénes son esas personas o esa toda criatura? ¿A quiénes debemos de predicarles, hermana Dora? Pues claramente lo dice la palabra, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es todo. A todo ser humano viviente, ¿verdad? Lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, quiere decir moreno, blanco, negro, de todos colores, a todo. Sí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más, hermano Rudy? Predicar el evangelio a toda criatura. Yo creo que podríamos empezar por nuestra casa, por nuestra familia, primeramente, ¿verdad? Sí, amén. Porque también son criaturas, ¿verdad? Así es. Entonces comenzamos con nuestra casa, posteriormente continuamos posiblemente con el fraccionamiento o la colonia en donde estamos trabajando. Y de ahí Dios va abriendo espacios para que podamos predicar tanto en los camiones, como en la plaza, como en el monumento a Benito Juárez, o en otras plazas de diferentes lugares, no nada más aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y mil disculpas a todos los que nos están sintonizando, porque queremos darles la bienvenida a el segundo mejor programa de todos los tiempos, Fuego Pentecostés, ¿no? ¿O no? Sí, es que tenemos que darles la bienvenida y también pedirles que envíen sus peticiones y que envíen sus saludos, porque queremos orar por ustedes, ¿no? Pues eso fue lo que les dije al principio. Este es el segundo mejor programa de todos los tiempos, con la segunda mejor locutora de todos los tiempos, porque el primer programa mejor de todos los tiempos es predicando la palabra de Dios dentro y fuera de tiempo. ¿Qué te parece? O si quieres, pues te pongo en primer lugar, yo me voy a segundo lugar. ¿Cómo la ves? No, mejor estamos en la fila, nos ponemos en la fila, ¿verdad? Bueno, es una forma de romper el hielo para que la gente sepa que estamos con ellos, ¿verdad? Claro que sí. Entonces me quedé en el punto en el que podemos predicar en una esquina. A ustedes yo los admiro y los honro y los bendigo y los respeto, porque sus cultos de barrio, ahí están cumpliendo la gran comisión ustedes, ¿verdad? Y la están cumpliendo la gran comisión en los barrios, Entonces, a lo mejor ya me preguntaste 3 segundos y ya agarré 3 minutos, pero predicar a toda criatura, es a todo ser viviente, a todo ser humano. ¿Sí? Gracias, Sí. Pastor Chava. Gracias. Sin distinguir razas, condición física, condición espiritual y condición económica y académica. Tenemos que predicar. La palabra es para toda criatura o toda creación. Eso es lo que estamos introduciendo. Y es un mandato por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Si notan ustedes en Mateo 28, dice el Señor Jesucristo en el verso 18, dice así: toda autoridad, dice Jesucristo, me es dada, ¿sí? Me es dada, dice Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y haced discípulos a todas las naciones. Esto es algo también, hermanos, parte de lo que es la gran comisión. Esto es parte también de la gran comisión. Pero también hay una parte en la Escritura, en Hechos capítulo 1, Chuy, verso 8, donde dice: y recibiréis poder. Aquí estamos recibiendo, fíjese, aquí estamos recibiendo poder. Poder para hacer este trabajo.
Sí. Poder para hacer esta acción, de poder ir, predicar y hacer discípulos. Entonces, la palabra griega aquí para expresar la palabra poder es dunamis. Mientras que la palabra ahí en Mateo capítulo 28 dice, toda autoridad me es dada. Sí. La palabra autoridad es eusexia, ¿sí? Entonces vemos esa palabra que también es una palabra griega que es también autoridad, potestad para hacer este trabajo. Sí. Entonces dice, por tanto vayan. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Toda autoridad me es dada en el cielo. Yo ya la tengo, esta autoridad. Yo ya tengo esto. Y como yo ya lo tengo, ahora se las doy a ustedes. Por tanto, vayan, porque no los iba a mandar nomás así. Tenía que equiparlos de alguna forma o de otra. Por eso en Hechos 1, verso 6, 7, por ahí, les dijo, no se salgan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo. Y ellos esperaron la promesa. Llegó la promesa. Por eso dice la Escritura en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, Amén. Vamos a ser vasos, vamos a ser personas que vamos a estar llevando estas buenas nuevas, este evangelio de Marcos 16:15. Vamos a ser discípulos. Esta comisión de Mateo 28, 18. Y esto de Hechos capítulo 1 verso 8, aquí vemos lo que tenemos que hacer y lo que dijiste, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Primero es en Jerusalén, primero es nuestra casa, primero es nuestra casa. En Jerusalén, ¿en qué más? Samaria. Que es Samaria, fuera de nuestra casa. ¿Y qué más? Y hasta lo último. En Judea, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, y hasta lo último de la tierra. Este es un escalafón, ¿sí?, que se usa, es un principio de evangelismo, donde nosotros tenemos que empezar primeramente, ¿dónde? Jerusalén. En nuestra casa. Así es. Todo el trabajo que hicieron los apóstoles, ¿dónde empezaron? ¿Con los gentiles o en casa? En casa. En casa. El Señor Jesucristo dice, es que yo no he venido a darles la comida a los perrillos, sino a la casa de Israel. Entonces dijo, bueno, pues también los perrillos necesitamos algo de las migajas que caigan. Pero qué lenguaje, hermanos, ahí. ¿Qué lenguaje se habló ahí? El alimento era nada más, fíjese, nada más era para el pueblo. Pero ¿sabe qué? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser, no de ser llamados, sino de ser transformados, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ¿qué? Por sangre, ni de carne, por hombre ni mujer, sino por parte de Dios. Y esta transformación la hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Ok. Si me permites hacer un paréntesis ahí en donde mencionaste, porque hay versículo en versículo, ¿verdad?, que son tan importantes, sí, y
trascendientes, el uno como el otro. Trascendente, sí. Entonces, mencionaste, bueno, la Biblia lo dice y lo mencionaste, ¿verdad? Vayan y luego a Samaria, ¿verdad? En otras palabras, yo el paréntesis que estoy tratando de remarcar en este momento es: vayan con los que no los quieren, vayan con los que son contrarios a ustedes. No nada más, dijo, vayan a todo el mundo y no vayan a dejar fuera a los samaritanos con los que ustedes tienen pleito. Gracias. Quise hacer esa observación de parte mía, ¿verdad? Gracias. Ok, si nosotros podemos estarle sacando o exprimiendo, ¿verdad?, jugo a la palabra de Dios, pues vamos a sacar mucho, ¿verdad? Allí en el verso 16, porque ya vimos el verso 15, ¿no?, de Marcos 16, dice el verso 16 que al hacer este trabajo, también, aparte del evangelismo, aparte de anunciar el evangelio, el libro de Mateo, nuevamente en Mateo 28 y 18 nos dice que ahora hagamos discípulos. Pero primero, ¿qué es? Hacer creyentes. Y ya cuando estamos teniendo creyentes, ahora los empezamos a discipular para que ellos, como discípulos, ¿sí? Porque allí en el verso 19 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, para que también ellos salgan a la calle y ellos también empiecen a ¿qué? A reproducirse. Pero también en Mateo 28 dice que hagamos algo más, ya después de haberlos evangelizado. Ellos se convierten en unos creyentes, ellos aceptan el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y enseguida de ahí, ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a estarles enseñándole, dándoles instrucciones, y ellos, el acto seguido que nosotros tenemos que hacer es llevarlos al bautismo en agua. Por eso el verso 16 de Marcos 16 dice, el que creyere y número 2, acto 2, fuese bautizado, ¿será qué? Salvo. Pero el que no creyere, Ya ha sido Será será condenado. Entonces el evangelio trae dos cosas. ¿Qué hace? Salva o condena. Salva si se acepta, y la persona si lo rechaza, Se condena. porque la luz vino, ¿no?, a este mundo. ¿Y qué hizo este mundo? ¿Aceptó la luz? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese nada más lo que hace el evangelio. Correcto. Muy bien, esto ya fue una introducción. Ahora vamos a hacer algo más impresionante. Dice que estas señales, verso 17. ¿Cómo dice, hija? Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No, así no dice. A ver. Dice así la palabra de Dios. Por eso, no dice así porque nosotros tenemos que ver la palabra en una forma exegética. Muchos leen así, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Eso no dice, no. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Okay. Hasta ahí. Y luego, 2 puntos y aparte. Claro. ¿Sí? Sí, cierto. Para no tener errores gramaticales,
dice que estas señales seguirán solamente ¿a quién? A los A los que creen. que creen. Estas señales solamente seguirán ¿a quién? A los que creen. A los de fe. A los de fe. Amén. Porque hay personas que sí predican las buenas nuevas, pero no creen en estas señales. No creen en estas señales. Piensan y ellos argumentan que estas señales ya fueron caducadas, pero nos está diciendo la involucración de esta gran comisión que está diseñada aquí en Marcos capítulo 16 verso 15, tiene también un paralelismo, o sea, es lo mismo que nos está encargando en Mateo 28, 18 y 19, hacer discípulos. Es lo mismo, es parte de la gran comisión. Y me seréis testigos en Jerusalén. Hechos 1:8, es parte también, donde tenemos que ser testigos, trabajar el mismo asunto. Son tres partes de suma importancia, ¿sí? Pero en esas tres partes nos está dando autoridad y nos está dando poder. Cierto. ¿Y por qué decimos que en esas tres partes de la Escritura Jesucristo nos está dando autoridad y poder? Porque en Mateo capítulo 10, verso 1 en adelante, nos enseña la revelación, nos revela acerca de estas tres escrituras puestas en práctica. Amén. Y los primeros que le entraron al toro, ¿saben quién fue? 12 discípulos. Y después de los 12 discípulos, ¿saben quién empezó a hacer estas señales y milagros? 70 discípulos. Se fueron multiplicando. Y después de esto se fueron multiplicando más y más. Ya no eran 70, después fueron 3,000. Y luego después de 3,000, otras miles. Pero esto, amados hermanos, esto es el producto de lo que es la gran comisión. Pero la gran comisión trae autoridad para el creyente. Estas señales seguirán a los que creen, solamente a los que creen. Primer señal, ¿qué dice? A ver, hermana Lamor. Hermana Dora, ¿cuál es la primera señal? Estas señales seguirán a los que creen. Por eso estamos diciendo a los que van manejando, a los que están escuchando, a las personas que tienen allí un problema físico, que se atrevan a llamarnos. Nosotros hacemos la oración de autoridad, de poder, y la palabra hablada empieza a hacerse rema, aunque estén desde China hablándonos. Amén. Estas señales seguirán ¿a quién? A los A que los que creen creen en mi nombre. en mi nombre echarán fuera demonios. Primera señal, Sí. echarán fuera. Demonios. ¿Saben qué tipo de autoridad nos está dando Dios aquí? Una autoridad sobre el reino espiritual. Sí. ¿Tenemos autoridad sobre el reino espiritual, sí o no? Amén. Claro que sí. ¿O el reino espiritual tiene más poder y autoridad que la iglesia? No. Porque estas señales seguirán A los que A creen. los que creen. a los que creen, hermano Chuy. Solamente a los que creen. Pero Esto es para los de fe, porque sin fe es imposible Agradar a Dios. agradar a Dios. Y los que se acercan es necesario Que crean que que lo hagan. crean, Que lo hagan. porque si no creen, esto no le va a agradar a Dios. No va a Dios es funcionar. un Dios no de incrédulos, porque la incredulidad delante de Dios es pecado. Amén. Muchos dicen, no hay Dios, pero la Biblia dice que estos son necios. Así es. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Dios. Y otros
sí creen, sí creen en Dios, pero no le creen a Dios. Dios. ¿Se fija la diferencia? ¿Se fija cuál es la enseñanza aquí? Primera autoridad, primera señal. Nosotros estamos capacitados para gobernar y dar órdenes. Nosotros tenemos autoridad sobre el reino espiritual. ¿Qué les parece? Amén. Dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es la primera. Segunda señal. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué dice aquí? Hablarán nuevas lenguas. Aquí no está hablando como traducen otras personas. Otras personas, fraile, traducen que ellos van a tener como una mentalidad de aprender lingüística, de aprender, de estar aprendiendo varias lenguas o varios idiomas. Por ejemplo, ustedes son bilingües, ¿no? Y si están bautizados con el Espíritu Santo, una de las señales es más lenguas o más idiomas diferentes, ¿sí? Ustedes hablan bien bonito el inglés, hablan bien bonito el castellano, porque el español ni siquiera lo saben hablar. No. ¿Cierto o no cierto? Correcto. Pero aquí, Correcto. aquí la Escritura nos está hablando, escuchen bien, aquí la Escritura nos está hablando que nosotros tenemos esta señal. Hablarán nuevas lenguas. Haciendo un paréntesis ahí, Sí, hermano, claro que sí. hermano Chava. Sí, está bien. Por ejemplo, tú hablabas, no es como aprender otras lenguas, ¿no? Porque cuando habla acerca que hablaréis nuevas lenguas, porque se ha escuchado Sí. que inclusive que hay escuelas, ¿no? Que Hay hay escuelas. escuelas para enseñarles a hablar en lenguas. Cuando sabemos que esto es un poder, es una unción que viene, ¿verdad?, de parte de Dios, ¿verdad? Las lenguas. Y de hecho, si nos vamos hasta el día del Pentecostés, ¿no?, cuando ellos estaban reunidos esperando precisamente la promesa del cual el Señor Jesucristo les habló. ¿Cierto? Entonces, ahí dice la palabra que ellos hablaban, ¿verdad?, otras lenguas. Inclusive algunos otros pueblos, otras gentes que estaban ahí, entendían lo que estaban hablando, ¿verdad? Porque algunos hablamos lenguas angelicales y otras lenguas humanas, ¿verdad?, pero Sí. dadas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué los apóstoles no eran personas del vulgo? Exacto. No tenían escuela, no había universidad, ni secundaria, ni primaria. Ellos aprendían acerca de las personas que hablaban, porque estaban escasos también de manuscritos. Había escasez, por eso iban a las sinagogas, al templo, a escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír La palabra. la palabra. Muy bien, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Autoridad sobre el reino espiritual. Hablarán nuevas lenguas, no enseñadas. En lo que tú decías, Chuy, hay algo muy importante. Que hay personas que enseñan a hablar en lenguas a otras personas, ¿sí? Pero esa no es la técnica ni la ortodoxia de la palabra de Dios. Aquí nos dice que la única forma de que otras personas puedan tener el don del hablar en lenguas es por medio de imposición ¿de qué? De manos. No es que porque tú tengas que yo te esté diciendo, fraile, que yo te estoy diciendo, mira, repite conmigo esto, y repítelo, repítelo. Estos posiblemente sean personas motivadoras, ¿no? Que están motivando a las personas para que hablen, pero la realeza de la Escritura es que viene
directamente del Espíritu Santo y también viene por imposición de manos de aquellos que realmente están y son y fueron bautizados con el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Desde allí, escúchenme muy bien, desde allí fueron 120. Pero date cuenta, 120 que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y empezaban a hablar. en otras lenguas. Y dice la Escritura en qué tipo de lenguaje ellos hablaron, ¿verdad? Y Pablo nos dice que hay lenguaje que humano, terrenal, pero también hay otro lenguaje, el lenguaje angelical. Esta es una glosolalia espiritual que no viene por enseñanza humana, sino por el derramamiento del Espíritu Santo. Más un detalle, hermano. Sí, Ya correcto. está hablando ya sobre de las lenguas. Cuando aquellos 120 estaban en el aposento alto y empezaron a hablar en otras lenguas, recuerda que no hubo imposición de manos ahí. Directamente fueron las primicias, fueron los que recibieron la promesa en el día de Sí, Pentecostés. porque yo veo que ha habido personas que sin la imposición de manos, Señor nos ha dado ese Cierto. don de hablar en lenguaje. Cierto, muy cierto. Es como una observación, hermano. El Espíritu Santo trabaja como Él quiere. Amén. Nosotros no podemos manipular y manejar al Espíritu Santo. Claro que no. Es al revés. El Espíritu Santo nos maneja a nosotros. Amén. Así es. Así es. ¿Sí o no? Debería de- Entonces, nosotros tenemos también esta señal, hablarán en otras lenguas, en nuevas lenguas. Quiere decir que nosotros tenemos también autoridad sobre el reino universal. De repente, hay una necesidad tan grande, fraile, Sí. que tú nomás estás hablando algo en español y estás hablando algo en inglés, pero de repente te toma el Espíritu Santo y Dios quiere hablarle a un coreano que está cerca de ti y es algo que tú no puedes soportar porque allí no es la condición ni la emoción que tú deseas, que tú quieres, es el Espíritu Santo motivándote y capacitándote. Y es más, te está moviendo a que tú empieces a utilizar otro lenguaje. Y de repente tú estás hablando y te diriges al coreano que está ahí enseguida de ti. Y se asusta el coreano y dice, ¿está hablándome a mí? Hay una anécdota, hermano. Ah, me está hablando, me está profetizando. Hay una anécdota que sucedió allá en la ciudad de Nueva York. En un Así. estudio bíblico invitaron a un israelita, un hebreo. Ajá. Entonces, cuando estaban en la reunión, cuando llegaron al momento de la oración, le pidieron que querían orar por él y empezaron a orar. Y después de que terminó la oración, él se levanta llorando. Dice, ¿quién de ustedes es israelita? ¿Quién de ustedes es israelita? Pues no, es que entre las lenguas. Dice, no, me estaban hablando por mi nombre. Dijo, Dios me está hablando. Y no, pues es que no hablamos nosotros hebreo, pero Dios te habló a través Sí. de las lenguas. Ok, el asunto, mis hermanitos, es que también hay doctrinas que no creen que este don y esta señal sea vigente para nuestros días. Entonces tenemos que enseñarles con la palabra de Dios qué es lo que enseña la Escritura. No es lo que el hombre piensa o cree o siente, es lo que la palabra de Dios habla. Porque nosotros tenemos que callar donde la Escritura calla y nosotros tenemos que hablar donde la palabra Habla. hable. Entonces nosotros
Fíjese hasta dónde vamos. Nosotros tenemos pues autoridad sobre el reino Universal, hablabas del reino universal. sobre el reino universal. Primero nosotros tenemos autoridad sobre el reino espiritual, o sea, nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, ¿va que sí? Y luego nosotros tenemos también autoridad de hablar en otras lenguas. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Autoridad sobre el reino universal. Otra cosa, fíjese nada más, otra cosa. Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué autoridad es esa? Autoridad sobre el reino animal. Autoridad sobre el reino animal. Pero es que muchos no entienden esto, hermano. ¿Sabe por qué no entienden? Le voy a decir por qué. Se nos viene un perro muy bravo, ¿sí? De repente ese perro se nos viene encima y quiere mordernos, ¿no? Y el perro se mueve ¿por qué? Por instinto. Y sabe el perro cuando nosotros tenemos que miedo. Pero si usted conoce la palabra de Dios, usted puede ponerle un stop al perro y decirle en el nombre, porque necesita uno utilizar ¿qué? La llave, porque sin esa llave no existen ni pueden seguirnos ninguna señal. Por eso dice en mi nombre, en el nombre de Jesús te callas, perro. Y el perro de repente dice, ay, híjole, hermano, mejor mueve la colita y se va. Así, hermano, nosotros igualmente cuando llegan los demonios llegan con una autoridad de querernos aplastar, pero usted cuando empieza a decir en el nombre de Jesús, te quietas, estate quietecito en el nombre de Jesús. Aquí no vas a hablar, enmudece en el nombre de Jesús. Y se enmudece. No sé cuántos hayan tenido experiencias para estar teniendo ese tipo de acción. Sí, en una ocasión, hermano, me gustaría comentar una de esas anécdotas. Eso me pasó allá en el 27. Me llegó un hombre ahí, ¿verdad? Y ese hombre decía que él era legión y me decía que yo no podía con él. Y yo lo único que dije, ¿ya viste quién viene conmigo? Y él pegó un grito y miró encima de mí, y pum, cayó. Y yo hasta volteé, hermano, y volteé, pues a quién vio. Pero sabemos que era la presencia de Jesús, ¿verdad? ¿Se fijan? Sí. O sea, es la autoridad, ¿Se fijan? el poder, la unción, la protección. Entonces, esto es algo muy importante. Nosotros también tenemos autoridad sobre el reino animal. Así es. Ahora, esto es algo muy importante. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, autoridad sobre el reino universal. Hablarán nuevas lenguas, autoridad sobre el reino universal. Tomarán en las manos serpientes. Pablo, el apóstol, cuando naufragó, ¿verdad? El barco chocó con algunas rocas que estaban ahí muy encima en el mar. Por ahí se empezaron a colar los presos que iban ahí. Allá en la isla de Malta, ¿verdad? En la isla de Malta, pero hubo algo que sucedió allí. Estaba haciendo un frío tremendo. Entonces todos andaban recogiendo leña, pero ¿saben qué pasó? En esa leña, ¿no? Porque también Pablo no era cualquier flojo. Él también estaba cooperando para surtir ahí la leña y él se iba a calentar. Pero en eso que agarra ramas, ¿no? De leña, se le trepó una serpiente. ¿Y saben por qué no murió? A pesar de que los maltases dijeron que ese tipo de serpientes era completamente ¿qué? Mortal. No sé si era el tipo cobra, no sé qué tipo de serpiente era, pero las serpientes de allá, según los maltases, eran completamente mortales. Y las sacudió, se las sacudió, ¡zum! ¿Y a dónde la lanzó? Al fuego. Pablo sabía, ¿no? De todas estas cosas.
Pablo entendía acerca de todas estas cosas, por eso nosotros, ¿sí? Nosotros también que usar esta autoridad que Dios nos ha dado por esto. Hay personas que han sido picadas por viudas negras. Hay personas que han sido picadas también por sempiés, ¿verdad que sí? Por la violín. Por diferentes insectos. Y créanme, cuando últimamente han estado hablando de unas garrapatas que han estado picando a niños ya grandes, se han muerto. Ese es el momento de que nosotros podemos echar a andar. A los que creen, estas señales seguirán. Entonces, dice, tomarán en las manos serpientes, autoridad sobre el reino animal, y si bebieren, Cosa mortífera. autoridad sobre el reino, ¿qué? Químico, mineral, ¿va? Esto es algo muy importante. Dice, y si bebieren cosa mortífera, hay personas que no hayan que hacer, ¿no? Cuando de repente su niño, de repente toma gasolina, o toma algún, ¿cómo se llama? Clorales, toman veneno para las cucarachas y todo. Es allí, hermanos, donde nosotros tenemos que actuar. Y si no tenemos fe, ¿cómo si tenemos fe en la tarjeta del seguro? ¿Por qué allí sí hay fe en la tarjeta del seguro? Y salimos corriente al doctor. ¿Qué acaso no hay un Dios que nos ha dado autoridad de que si bebieren las cosas mortíferas no les hará daño? Porque a evangelistas han ido y les han ofrecido, ándele, tómese una agüita y ándele, tómese un refresquito, y a muchos les han quemado sus intestinos porque de repente han tomado y les han dado químicos muy fuertes. Entonces nosotros también tenemos autoridad sobre el reino químico. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de estas cosas, ¿no? Porque hay personas, ¿no?, que pueden estar enfermas, que pueden estar teniendo algún problema y pueden llamarnos y nosotros podemos estar orando por ellos. Nosotros estamos creyéndole a la Escritura, no estamos creyéndole a Fraile, no estamos creyéndole a la hermana Dora, le estamos creyendo a la palabra, La palabra es de fe. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y aquí hay algo muy importante. ¿Qué sigue de ahí? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sobre qué? Los enfermos. Ahora, necesitamos poner la mano sobre los enfermos para que sanen, o también podemos orar a distancia. Así es. También a distancia. Esto es cuestión de fe, ¿no? Amén. Sí, claro. Y si una persona, ¿no?, que va manejando, él puede pararse inmediatamente allí en alguna sombrita y nos diga, hey, hermanos, estoy escuchando el programa. Yo tengo una persona que tiene este problema, ¿no podrán orar por ella, por esa necesidad? Había una persona que se había acercado a uno de los cultos de la calle y la iban a operar del cerebro. Es más, ya tenía la orden. y escuchó este mismo mensaje que lo estaba predicando yo en la calle, y fue y estuvimos orando, ¿verdad? Estuvimos orando por esta persona, y cuando fue, vive Dios lo que estoy diciendo, cuando fue, resulta que ya dijeron, no sé qué pasó, no tiene nada ya, qué fue lo que pasó, qué se hizo, a dónde fue y todo.
Dice, no, pues no hice nada yo. Y se acordó, es que estaban unos hermanos ahí en la calle orando. Eso mismo, enfrente del mercado de abastos, había una niña, así mire, traía una bolota aquí. No sé qué sería, era una bolota gigante aquí. Y yo le estuve platicando acerca de esto y le dije, ¿usted cree que Dios pueda quitarle esa bola a su niño? No estoy en contra de los doctores, si quiere vaya. Dice, ¿sabe qué? Sí creo en Dios. Y sabe que no voy a ir con el doctor. Y dejó, hermanos, pasar unos días. Y esa niña sanó para la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Nada más por eso. ¿Y nosotros qué hicimos? Nada más poner la mano. En práctica, poner en práctica. Y sucedió. Pero esto, ¿quién lo hace? ¿El hermano Chava? No. Estas señales seguirán a los que creen. Por eso yo estoy retando a los que nos están, ¿cómo se llama? Viendo y oyendo. Que nos llamen, que nos manden un mensajito. Échele y vea la gloria de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser personas que estemos dudando. Nosotros tenemos que ser personas de fe, hermano. Nosotros tenemos que creer, pues entonces, ¿qué Dios tenemos? Así es. Un Dios chiquito, un Dios grandote. Dios Es un Dios grande, Es todopoderoso. grandote, Que no hermanos. es hombre para que Así mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es que estas son promesas, o no son promesas. Porque él Claro. promete. Pues yo agarro estas promesas, no sé si ustedes las quieren agarrar, pero dice, estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo, Amén. Amén. yo creo, eso se llama fe. Es pues la fe, la certeza De lo que se espera. de lo que se está esperando. La ¿Qué espera usted? Es la certeza, es traer la realidad al instante. Es traer lo que usted diga y pida, pero no de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la palabra. a la palabra de Dios, porque no se va a hacer como usted cree o como usted dice, sino como Dios estipula y establece en su palabra. Así es. Usted tiene tanta fe, Ruri, y tanta fe que Dios le va a dar un rifle, una pistola. ¿Usted está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? No. Usted está pidiendo mal y no va a recibir. Pero dice Santiago que si nosotros pedimos con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, la fe acarrea las cosas invisibles a una realidad. Yo quiero hacer un complemento bíblico de acuerdo a lo que estás diciendo, porque hay alguien por ahí, en este momento hay alguien que está dudando y está pensando, ¿verdad? Porque dices tú que tenemos autoridad sobre ciertos reinos, de acuerdo a la palabra. Ajá. Entonces, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, Gloria a Cristo Jesús, en el versículo 22, me aparece aquí Lucas, ¿qué puso? Sí, Mateo 7, versículo 22. Con esto con la misma palabra les vamos a comprobar que esto es más que real, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Aquí está el respaldo, el complemento a lo que estás leyendo en el Evangelio según San Marcos. Sí. Dice, ¿no echamos fuera demonios? Y ahí no termina, Dice, La radio. no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos milagros. Estamos hablando al público en general, ¿verdad? Que nos están escuchando, que están sintonizando. Estamos hablando que esto sucederá en los últimos días. Ya cuando estemos frente al Señor, que seamos llamados a cuentas, ahí nos daremos cuenta, ¿verdad?, cuáles vamos a ser aprobados. Y no, ese es otro tema totalmente. Pero nada más quise enfatizar con ese versículo 22, en donde dice que muchos actualmente tienen autoridad sobre los demonios y pueden profetizar y obrar milagros. Ese es el complemento que quise usar. Gracias. Muy bien. Gracias. Pero también acuérdate que este es un arma ideológica para los inconversos. Que dice, pues ¿cómo se están perdiendo esas personas con estas señales y con estos dones? Muy bien. Bueno, y no leí el versículo 23. Muy bien. Ahí va, Quiero que razonemos. Los dones, ¿sí?, hablan del poder de Dios. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Y los frutos hablan de cada uno de nosotros. Los dones hablan de quién es Dios, pero los frutos hablan de quién es usted y yo. Cuando Dios te da un don, ¿te lo quita? No. Es irrevocable. Es irrevocable. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Son regalos que ya te la dio. Amén. La salvación ya te la dio, que la perdiste si la dejaste tirada por ahí. Bueno, si me permite. ¿Verdad? Sí. Es por eso, no te los quita. Es por eso que personas, aunque no anden bien, ¿verdad?, delante de Dios, no tienen que andar bien delante de nosotros, primeramente delante de Dios, ¿verdad? Tú lo acabas de mencionar, no te quita los dones de profetizar, de discernir, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, la fe, ¿verdad? La fe es un don del Espíritu Santo. Entonces, el obrar milagros no te los quita, pero si no caminas derecho, Frutos. aquí está. Sí, Frutos. porque el bautismo, la llenura, el don, son del Espíritu Santo, estoy hablando, pero el fruto del Espíritu Santo es lo que estás mencionando. Y eso es lo que nos ¿Y logrará qué es llevar. más poderoso? Eso nos ¿Qué llevará- vale más Eso nos llevará a la delante de victoria. Dios? Sí. ¿Qué vale más en un cristiano? La obediencia. El fruto, ¿El fruto o del el don? Espíritu Santo. El La fruto. obediencia. ¿El fruto o el don? No, el fruto. El fruto. El fruto. O sea, ¿Por el fruto qué? es a través de la ¿Por obediencia. qué? Porque el fruto, mi hermano, es la vida Amén. de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Es realmente la esencia de Dios, porque Dios siempre va a demandar fruto. Y acuérdense que Jesucristo, allí en San Juan, capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Dice también que nosotros estamos injertados en esa vid. Somos los pámpanos. Dice que vosotros son los pámpanos, estamos en Cristo. Amén. Nuevas criaturas es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero muchos están injertados ahí, pero no tienen fruto. Frutos. No hay fruto. Entonces, ¿qué se hace con lo que no da fruto? Es cortado. Cortado y echado al fuego. Llega el labrador y vámonos, vas para afuera. Ay, Señor. Sí, hermanos. Misericordia. Yo creo que ya ¿Qué se hacemos? Ya, ok. Entonces, no sé si ya nos hicieron que nos den una indicación, Sí. porque pues sí se está poniendo bueno este asunto. Sí, amén. Apenas vamos comenzando y ya se acabó la hora, pero no, hasta que nos indiquen, nos vamos aquí, nos amanecemos. Sí, hay mucha gente que en estos días, ¿verdad?, realmente está sufriendo por la cuestión, ¿verdad?, de no creer, ¿verdad?, de no Sí. creerle a Dios.
Estoy hablando del pueblo, no estoy hablando de los extraños, estoy hablando del pueblo. El pueblo en realidad, hay mucho pueblo que está entre la espada y la pared, ¿no? Entre azul y buenas noches. Y por lo tanto, pues los frutos sabemos que es como dice la palabra, ya tenía una viña, la planté, la labré, la cuidé, esperando que diera fruto, uvas, pues Y no dio. uvas agrias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué cree usted que algunos no creen? Está hablando del pueblo que El está pueblo. dentro, en las filas, ¿verdad? Militando para Jesús. ¿Por qué se imagina usted que no creen? Por el fruto, simple, por el fruto. ¿Sabes por qué? Por sus frutos Los conoceréis. ¿Sabes por qué pienso yo? Porque tú lo mencionaste hace rato. Porque necesitaron ser discipulados, necesitaron ser formados, necesitaron apasionarse por lo que dice la Biblia. Eso Así pienso es. yo. Posiblemente no es así, pero eso pienso yo, ¿verdad? Los frutos, el fruto, todos lo tenemos que leer todos los días hasta que nos lo aprendamos y lo vivamos. Eso creo yo. Pero si no formas, si no discipulas, pues van a pensar que es nada más ir los domingos y los jueves. Así es. Nada más. Pues eso se Pero llama están bien. religiosidad también. Correcto, y son los que está mencionando el pastor Chuy, va a decir, pues aún están dentro, pero no creen. Sí, ahorita mencionaba acerca, la gente tiene más confianza en la tarjeta, ¿no? Del seguro. Más fe. ¿Cuánta gente no tenemos, hablando de pueblo, no estoy hablando de los demás, ¿verdad? Que cómo nos admiramos del drogadicto, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente del pueblo no es fármaco dependiente? ¿Cuáles son? Sí, drogas? sí, cierto. Entonces, Sí, es cierto. un grave problema ahí, porque nomás hay un dolor de cabeza, la mejoraron, la aspirina. La pastilla. La mejorar yo, cuando estaba niño, ahora ya no la veo por ningún lado. Entonces, y es La una veganín, realidad, es una realidad. la mejoral y la veganín. La veganina. Pero ya pues ya no. Ya. Y la famosa aspirina, ¿verdad? Sí, sí. Es que quiero que noten algo muy importante. Estamos hablando de estas señales seguirán a los que creen. Es fe. Pero, ¿qué acaso no tendrán fe? Así se lo estoy diciendo, ¿eh? Quiero que metamos un poquito de materia prima. Sí. Ellos creen. Personas que no conocen La hermana mucho. ya está lista, ¿eh? Sí. ¿Quién? Quiere comentar, quiere comentar. Personas que no conocen mucho de la palabra de Dios, pero ellos muchas de las veces se avientan 2 o 3 y hasta 5 kilómetros de rodillas creyendo que si llegan a donde está tal capilla y tal imagen, ¿no? O tal ídolo, lo que sea, ellos están creyendo. Pero les digo una cosa, ¿qué hará Dios al mirar ese tipo de fe? Porque este tipo de fe no está basado conforme a la adoración verdadera, porque dice la Escritura que hay adoración falsa y adoración verdadera, que muchos están, ¿cómo se llama? Adorando en espíritu y en verdad. Ellos adoran en espíritu, pero no conforme a verdad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un sacrificio tremendo que se llama ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es una fe la cual quieren forzarla haciendo un sacrificio no de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos adoran, pero no adoran conforme a la palabra. Muchos hacen sacrificios pensando que lo están haciendo ¿a quién? A Dios. Ahora, a muchos les resulta, ¿verdad?
No sé si Dios tenga algo que ver allí o el enemigo. Contestando la respuesta A ver. o la pregunta que el hermano hacía Sí. acerca de dentro de la iglesia, porque nosotros somos iglesia, el templo es el Sí. lugar donde nos congregamos. Ajá. Yo digo que es falta de convicción. Por eso más que fe, porque no hemos creído. No hay convicción en mi vida. Por eso es que pasa esto, que no hemos creído en el milagro. Como dice mi pastor, ¿verdad? Nuestro pastor, le tenemos más a la tarjeta del seguro. ¿Por qué? Porque no hay convicción en nuestra vida. Creemos, pero no le hemos creído a Dios. A ver, a ver, acá alguien como que se está quedando sin comentar algo. A ver, ¿tú qué dices, hija? A ver, saca el colmillo a Bueno. relucir. Sí. Lo que Dios me ponía en mi corazón era esto, hermanos, que hay tanta incredulidad en el pueblo de Dios, lamentablemente. Hay tanta incredulidad que muchas veces no le creemos a Dios lo que Él puede hacer en nuestras vidas. No le creemos. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque es cierto, muy cierto que luego corremos al seguro o luego corremos al botiquín de la iglesia y decimos, con una pastilla se me va a quitar y voy a poder glorificar a Dios. Que Dios no nos ha dado autoridad para reprender un dolor de cabeza. Que Dios no te ha dado 2 rodillas para que te pongas y ores y clames a la sangre de Cristo. Porque se supone que estamos leyendo la palabra, que Él nos ha dado autoridad. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios ahora? Córrelo luego al botiquín, córrelo luego por la tarjeta del seguro. O luego pone y dice, ¿sabes qué? Ya no hagas esto, mejor mira, tómate esto, que luego te vas a aliviar así. ¿Dónde está pues la fe del A pueblo de remedio Dios? casero. ¿Dónde Ahora, está la fe? hay algo muy importante, hija. ¿Quiere decir que están pecando? No, No, ¿Quiere decir que ir al doctor es pecado? no, no. ¿Quiere decir que al tomar pastillas también es pecado? no. No. Pero No. también tenemos que hacer un sacrificio Pues si de ellos doblar piensan nuestras y rodillas. creen, ¿verdad? Yo siempre ¿Qué lo he pues? dicho, ¿no? Y se los voy a comentar. Pues la fe tiene que Porque me ponerse han en acción. preguntado, oye, ¿y por qué si a veces no sucede? Por ejemplo, en unas personas la sanidad. Mm. Le digo, yo tengo la fe y creo en la palabra que si pongo mis manos sobre los enfermos sanarán. Y hay muchos testimonios de eso. Ujú. Y luego le digo, pero para la persona que no tiene fe, Exactamente, tiene que correr por pues la corre al tarjeta. doctor. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en la mujer con el flujo de sangre. Así es. 12 años y gastó todo lo que tenía él. Y Médicos. ella fue y buscó el manto, buscó Sí. al Señor, Ya cuando ya se... buscó, se le agotaron. Buscó, escuchó. Es que porque acuérdense. escuchó y buscó al Señor. Exactamente. Entonces muchas veces buscamos, pero no escuchamos. Pero Exacto. acuérdense algo muy importante. Ella estaba dentro y escuchó algo afuera. Exactamente. Y alguien andaba por ahí y esta mujer dijo, pues ¿qué es ese alboroto que se oye? Se oye algo. No, hombre, es Jesucristo que anda haciendo sanidades y mil. ¿Qué? Ahí tengo la última alternativa. Sí, exactamente. Ahí está mi última alternativa. Voy a seguir probando. Eso se llama fe. Voy a seguir probando. Exactamente. Voy a seguir insistiendo. Si no, ya se hubiera dejado morir. Dijo, voy a seguir. No tengo ni 5, no tengo comida, no tengo nada, pero le voy a seguir adelante. Y ella no se Y dijo, si tan solamente se activó la fe, dijo, si tan solamente tocar el borde de la vestidura del Señor, seré. No dijo sana, Salva. no dijo sana, No dijo dijo que salva. Salva. Ya lo que quería era un arreglo, Sí. quería estar bien con Dios, quería estar en paz con Dios, pero cuando va, descubren que alguien tocó, ¿verdad? El borde de la vestidura del Señor Jesucristo. ¿Quién me ha tocado?
Porque Pues sí. he sentido que de mí ha salido Poder. poder. Todos te empujan, Señor. Poder, Todos te poder, avientan. poder. ¿Quién No, no. me ha tocado? Yo he visto que una mano de fe me tocó. Si tan solo yo, dijo la mujer, tocare, El borde de su seré mano. salva. Dijo, ¿sabes qué? Tú has sido salva y sana. Así es, así es. Eso fue la Te ha recompensa. salvado. Pues al momento aquella fuente se secó. Besas- Al momento que y fue sana. Ahí está la cámara de testigo que estoy pidiendo la palabra. Cuando Ok, quieran me la muy bien. No, ya. Porque hablamos todos ¿Qué? al mismo tiempo. Te Es van que a se cobrar pone a ti, bueno aquí te van a la cobrar a ti emoción, un tiempo extra. No, pues vámonos. Ahí se lo cobro, Ya ahí se lo vámonos de cobro. una vez, porque No, pues no hay nadie. no hay nadie. Ya se fue en el rapto la hermana. No es cierto. ahí está Cita. Mira, A ver. rápidamente. La fe es fe desde un principio hasta el final, lo será. Pero la fe, ella actuó con fe. Y ahora, Correcto. Un minuto. en ese minuto, Sí, así rápido. Sí, sale. ¿Sabe por qué? ¿Sabemos por qué? No todos tienen fe. No todos tenemos fe. Unos sí tenemos, pero no todos. Porque la fe es un don del Espíritu Santo. ¿Todos hablan lenguas? No. ¿Todos obran milagros? ¿Todos tienen discernimiento de espíritus? No. Así no todos tienen fe. Aquí Así es la dice, fe. primero a los Corintios capítulo 12 versículo 9 dice que a otro le dio fe, el Espíritu Santo. Esto quise que quedara bien claro. Ok. Por eso es que no todos hacemos milagros, otros sí obran Muy bien. milagros en el nombre de Jesús. Gracias. Va a echarle candela, ¿eh? Échale. 3 fe. La fe natural. La fe en Dios. Y la fe de Dios. ¿Quién hace la oración de despedida? Pues la que comenzó. La hermana Ok. La que nos habló. Sale. Bueno, saludos para todos los que nos oyen y nos escuchan. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y Desde oremos. ahí de su casita vamos a orar. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, por permitirnos estar en este lugar, adorándote, glorificándote y exaltándote. Te damos gracias por este programa y por cada radio oyente. Gracias por cada uno de los que están aquí. Acompáñanos, Padre, que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que tú vayas, que nosotros vayamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo.